yo entiendo perfectamente, lo avanzábamos aquí hace unos instantes, cómo hay alcaldes de ayuntamientos de Cataluña que estén pidiendo auxilio al Estado. Es que les reenvían cartas diciendo cómo podemos hacer para cumplir con la legalidad vigente, porque lo que le está pidiendo el que en teoría es el máximo representante del Estado en Cataluña, que es Carles Puigdemont. No lo olvidemos, lo que está diciendo es: presionen ustedes a los alcaldes, vayan ustedes a la puerta de la casa del alcalde a decirle: oiga usted, abra los colegios para que votemos. Por sí sola, no, ya, pero esto, pero es que también esa gente tiene unos representantes públicos que lo que tienen es que velar por la legalidad. Y estamos en el mundo al revés. Estamos ante el máximo representante del Estado en Cataluña, ergo Carles Puigdemont, que le dice a los ciudadanos: vayan ustedes a las casas de los alcaldes. No ha pedido presión. No ha alimentado para que los alcaldes tengan que poner las urnas, aunque sepan que es ilegal. Yo creo que estamos viendo declaraciones distintas. Una cosa es que la gente piense por sí misma y otra cosa que no exijamos a los máximos representantes catalanes que cumplan con la ley y que no presionen a los municipios. A ver, yo lo que creo es que la gente de los municipios que es independentista o que quiere votar, porque yo no sé vosotros, pero conozco, seguramente habrá muchos menos, no digo que no, pero conozco gente que quiere votar que no. Y incluso gente que quiere votar que no y que está dispuesta a desobedecer, porque recordemos que en el referéndum del 9N, aunque parezcan pocas, 100.000 personas del no fueron a votar. ¿Qué te parecen las presiones a los alcaldes? Las presiones a los alcaldes las están dando los ciudadanos. Los ciudadanos están yendo... Sí, ¿no has escuchado a ningún representante del gobierno catalán decir: oigan, ustedes están tienen diciendo, que... oiga, usted me va a impedir a mí. No, lo que yo le oí a Carles Puigdemont, igual ha dicho más cosas y no tengo constancia, fue: oiga, usted me va a impedir ejercer el derecho de autodeterminación. ¿Tú te lo tomas como una presión? Bueno, tú también puedes hacer lo contrario. Es ir en contra de la ley. Me parece muy bien que los alcaldes quieran ajustarse a la ley vigente, pero sí que es verdad que los ciudadanos que no quieren ser inhabilitados. Y en muchos municipios lo que se ha hecho, que decía fuera de micro, lo que se ha hecho es que quien da la orden es el teniente de alcalde, que igual es de otro partido, y ellos no se están jugando nada, porque hay fórmulas. El alcalde tiene que cumplir la ley, pero el teniente de alcalde no. No. El teniente de alcalde, en su cuenta y riesgo, por ejemplo, en municipios donde hay pactos, lo que están haciendo es dar ellos la orden y entonces asumir ellos las consecuencias, porque aunque se esté planteando como una cosa de dualidad, sí que es verdad que hay fórmulas de garantizar que se pueda votar en los colegios de los ayuntamientos el 1 de octubre y a la vez no poner en riesgo a los funcionarios. Hay fórmulas que después una sería que la Generalitat diga que lo hagan voluntarios y que no sean funcionarios. Y que además, ya que quiere hacerlo la Generalitat, ha decidido que va a romper la legalidad que hay, que utilice sus edificios, no fuerce a los ayuntamientos a decir ¿con quién vas? ¿Con papá o con mamá? ¿Qué es lo que quieren hacer con Ada Colau? Porque están haciendo una película en la cual solamente hay dos posiciones. O estás con Rajoy, que ya es estar con Rajoy, o estás con Puigdemont. Y no se puede estar en medio. No se puede estar en medio, no, porque solo es Rajoy. Si estás aquí, estás con Rajoy. Yo estoy con Rajoy. Una última cosita. Una última cosa. Tú eres muy libre de decir, tú dile, o sea, yo si estuviera en la posición de quien defiende un referéndum pactado, a mí, yo personalmente sería incapaz de defender un referéndum pactado por lo siguiente. Porque un referéndum pactado pasa, aunque tú no tengas la misma ideología que Rajoy, pasa porque el referéndum por el que el derecho a decidir abra el cerrojo el Congreso de los Diputados y el Senado con el beneplácito del Tribunal Constitucional. Si el Parlamento catalán tuviese hoy una mayoría, no te digo ya de 70, de 2 tercios, es una mayoría clara. ¿Por qué 2 tercios? Porque es la que dice el Estatut para reformar el Estatut. Pero es que el Estatut es una ley autonómica que protege el Estado constitucional del que estamos hablando, que es muy lícito. Claro, pero ¿de verdad crees que con el 48,7% de los votos poner en marcha este proceso con el 48,7% lo único que han hecho es garantizar el derecho a la autodeterminación por mucho que se diga de la votos. Yo llevo defendiendo un referéndum pactado desde hace ni se sabe el tiempo. Lo siento por ti, desde antes de que existiese Podemos. Desde hace un montón de tiempo y creo que las soluciones democráticas. Pero el 48,7% de los ciudadanos no puede imponerse a la otra mitad, no puede. En democracia no puede, lo siento. 2028 es la fecha en la que el Tribunal Constitucional podría ser cambiado y que no hiciera lo mismo que el Estatuto. 12 y 21, vuelvo con vosotros enseguida. Pere Rusiñol, los comunes están en una posición complicada, ¿no, Pilar? También. Sí, yo creo que juegan un papel muy importante y que no se valora lo suficientemente. Evidentemente es una situación terriblemente complicada porque el propio bloque social que les apoya está muy dividido, pero al mismo tiempo es el único puente que queda entre dos mundos que antes decía Pilar que no podía existir, que tenía que ser o sí o no en este momento. No he dicho o negro, yo he entendido que decías esto. Yo también lo he entendido. Y en cambio el papel de puente que juegan los comuns, para mí, en mi opinión, es imprescindible para el país en este momento. A ver, yo no he dicho eso, y si se ha entendido así o no me he explicado bien, más bien,
Intentaré volverlo a explicar mejor. Aquí se trata de una cosa, no se está explicando lo suficientemente bien, me parece a mí desde la política, que el hecho de un referéndum pactado a nivel estadístico es prácticamente nulo. ¿Por qué? Dices en la historia de la independencia. En la historia de la independencia de las naciones, ¿te refieres? No, me refiero a que en un referéndum pactado, en un referéndum pactado, según la ley española, su posibilidad es casi nula. ¿Por qué? Bien que estuviese pactado por lo menos por una mayoría un poco amplia. ¿Por qué? No, pero un poco amplia, un día serán 50, después dirán 60. No, es que un día era 50 y de repente valió con 47,8. Porque te recuerdo que antes de las elecciones se decía que hacía falta el 50. Podemos ir al tema. Después dijeron que el voto de los comunes no contaba y que por eso con el 48,7 debatamos del tema que es la madre del cordero. La madre del cordero claro que es la madre del siguiente. Cordero. En las siguientes elecciones gana Podemos con mayoría absoluta, ¿vale? Podemos pacta un referéndum, viene el PP, como hizo con el Estatut, y lo recurre ante el Tribunal Constitucional y el referéndum no se puede hacer, ¿vale? Bueno, tú lo que dices es no, por favor, déjame terminar. Esto está estudiado, o sea, es decir, tiene que ganar Podemos todas las elecciones hasta 2028 para que se pueda hacer simplemente un cambio en el Tribunal Constitucional que no permita, que es una cosa que ya la hemos visto, no es una cosa que digamos, y si, es que ha pasado, que el PP venga y derogue, precisamente cuando abras el melón constitucional, porque hace falta unos pesos y contrapesos, luego pues si quieres te lo busco, pero que entre Congreso y Senado, para ir cambiando todos los miembros que no sean del PP y del PSOE, como a propuesta del PP y del PSOE. Estás diciendo, partes de la base de que todos los miembros del PP y del PSOE en ninguna circunstancia, incluso si de repente en Cataluña... ¿Qué te lo hace pensar? No, yo lo que creo es que si Cataluña tuviese el 70, el 60 de partidarios claros de la independencia, no estaríamos hablando de esto, ya sería independiente. Mira, en el Partido Socialista... Lo que pasa es que cuando tú tienes con el 47,8% de los votos, pretendes poner en marcha un referéndum unilateral, ni siquiera pactado con tus propios catalanes. Mira, esto antes se decía, si es que la división, sin violencia se puede hablar no de todo. Del TC. Se ha demostrado, pero que yo ya te he dicho antes que yo pero todo forma parte del mismo quórum. La cerrazón de Rajoy de no darse cuenta de que no es Rajoy, que esto que está pasando, lo del Vallenc, esto que está pasando de persecuciones, de amenazar públicamente, ya no digo ni a los alcaldes, a los voluntarios que se... Ojo, que están apercibidos por el Tribunal Constitucional, ¿eh? ¿Amenazar es decir que hay que cumplir la ley? No. Para mí, a un voluntario que se ha apuntado a un proceso, decirle, oye, que estás apercibido, para mí eso, claramente, llámale como quieras, pero es una amenaza, pero es igual. Esto es con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Y en el PSOE, recordemos que celebraron. Estás contando, para entender tu argumento, estás contando que pase lo que pase, en el resto de España no tiene nada que decir y da igual porque hay una gente que es que no está dispuesta, porque está el PSOE, hay una gente que menos Podemos parece. Nadie está a favor en ninguna circunstancia de un referéndum. Nadie. Y da igual, tú me dices, con un 70 es posible, cabe la posibilidad de que con un 70 tengas un poquito más de peso, pero se dirá que tendrá que ser un 80, que tendrá que ser un 90. Yo llevo años, desde la sentencia del Estatuto, defendiendo que hay que votar. Que hay que hacer un referéndum. No, pero quiero aclararte esa posición, para que entiendas que estamos mucha gente, porque la gente no está todo el mundo en Rajoy o Puigdemont. No estamos todo el mundo en eso. Pero la posición es que el Congreso de los Diputados... El argumento de que, como España no nos va a dejar, nos vamos por las drogas con el 47,8%, que te recalco el porcentaje, 47,8% se cae, porque el problema de fondo es 47,8%. No es un 47 solo, 8, porque para empezar, no sé si has visto... La ley de transitoriedad, ¿quién la ha votado? No. ¿Quién la ha votado la ley de transitoriedad? Aquí han votado los comunes. ¿Y la del referéndum? Aquí han votado la de los comunes. Abstención, la otra no votaron. Abstención y no. ¿Dónde están los votos? No, los votos, escúchame una cosa. ¿Dónde están? ¿Qué ha votado Podemos? No me digas lo que dicen sus votantes o sus encuestas. No, ¿Qué ha votado Podemos en el Parlamento? Y los dirigentes. Ada Colau defendía la desobediencia para el referéndum. Pero si yo sigo defendiendo la desobediencia con un montón de cosas. Concurrió a las elecciones diciendo que las leyes había que convencerme de desobediencia. Lo que te estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que no puedes poner en marcha un proceso de desobediencia con tanto ruido como este, con el 47,8%. Creo que no puedes. O sea, me estás diciendo que te tienes que remitir a un estatuto para un tema que tú estás diciendo, oye, es que el estatut para una desobediencia en un referéndum, porque tú antes has justificado, si fuera las mayorías en un referéndum, igual se podría desobedecer. Yo no voy a caer en el argumento de la ley no se puede incumplir nunca, porque la historia está llena de incumplimientos más que justificados y que tienen que ser aplaudidos. Pero no creo que sea. Ignacio, bueno, ayer yo diría en La Vanguardia